Fue noticia que en las últimas horas el gobierno provincial presentó un proyecto de ley electoral, o sea, para organizar las elecciones para el próximo año. De eso se va a encargar de explicarlo mejor Federico Gianre. ¿Qué tal, Fede? Buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Si recordarás, nosotros hace algunos meses hicimos un informe, contratamos voces de algunos legisladores que se referían a la cuestión electoral y había varios temas en debate, ¿no? Recuerdo. Si reformar o no el proyecto de boleta única, si atar la categoría de diputados a la de gobernador para de alguna manera garantizar o intentar garantizar con ese recurso la gobernabilidad, si había que introducir un piso electoral para que no todas las propuestas pasen sí o sí automáticamente a la general, varios temas. Bueno, lo concreto es que aquí el gobierno de la provincia ha dado su primer manifestación en cuanto a lo que el gobierno considera que es necesario para que se desenvuelvan los comicios del próximo 2015. Vamos a explicar brevemente. La Nación en su momento había aprobado su ley para distribuir gratuitamente espacios entre los candidatos, las propuestas y los partidos, ¿no? Se usó esto en las elecciones presidenciales, donde, bueno, yo lo recuerdo siempre por esto, para que tengan todos la referencia clara, había algunos spots muy graciosos, por cierto, ¿no? La provincia intentó imitar esta iniciativa, fue una ley de autoría del actual presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo. En su momento eso se aprobó y como faltaba mucho para las elecciones, todos se olvidaron prácticamente que eso estaba. Llegaron las elecciones del 2013 pasado, parece que hace un montón, pero en realidad fue el año pasado, ¿no? Llegaron las elecciones del 2013 y de pronto como que todos se acordaron o se sorprendieron con que, bueno, estaba esa situación a resolver. En la provincia distribuir, imagínense usted, ¿no?, entre los candidatos a presidente de todas las comunas, los candidatos a intendente de todas las ciudades, los candidatos a concejales de todos los consejos de las ciudades de la provincia, entre todo eso había que repartir publicidad gratuita. Y además los candidatos y los partidos tenían prohibido contratar espacios para hacer campaña, ¿no? En ese momento, de alguna manera y con cuestiones parciales y cuestionamientos, el gobierno lo resolvió con un decreto. En este caso puntual, el gobierno, me parece a mí, que está intentando de alguna manera desligarse de una cuestión tan compleja. Estas elecciones del 2015 se juega mucho más que en las del 2013 y por lo tanto, al elaborar un proyecto de ley y remitirlo a la legislatura, están diciendo: muchachos, ustedes de todos los sectores políticos, arreglen esto y entréguennos la herramienta para que nosotros la apliquemos. Con una propuesta, por supuesto. ¿Qué propuesta? Poner un fondo de 90 millones de pesos para que esos 90 millones de pesos se repartan entre todos los candidatos, para todos los cargos, todos los partidos en toda la provincia, ¿no? Teniendo algunas salvedades de que en algunos lugares no hay radio ni televisión y, bueno, se haga otro tipo de publicidad. ¿En qué medios? Bueno, la provincia está contando hoy alrededor de 200 medios que estarían en regla entre canales de televisión y radios en toda la provincia, en los cuales repartir estos recursos, ¿no? Y obviamente, nuevamente, los candidatos, los partidos, las propuestas van a tener prohibido contratar por su cuenta espacios. De ahí en más, si se abren contrataciones encubiertas u otro tipo de cosas. Publinotas. Publinotas, es otro tema. Es otro debate aparte que en todo caso habrá que abordarlo. ¿Transparenta parte de la financiación de las campañas? Sí, las transparenta, claramente. Y le resuelve el problema a muchos partidos chicos o con problemas de financiamiento también. Se le agrega a esto algo que propone el gobierno, que es que todos los candidatos, todas las propuestas tengan que reunir sí o sí como mínimo un 1,5% del padrón en sus votos para poder pasar a la general, del total del padrón. Si un candidato tiene una cantidad inferior de votos al 1,5% del total del padrón, no pasa a la general. Y en eso es bastante claro el gobierno, es del total del padrón. Hoy estaban pasando todas las propuestas a las generales y lo que dice el gobierno es que había mucha gente que no tenía ninguna aspiración, ninguna vocación de poder ni de representación, sino simplemente tratar de hacer un negocio a partir de presentarse y simplemente figurar dentro de las opciones. O sea que si hay 1000 personas en condiciones de votar, si no sacaste 15 votos o más, no pasás a la segunda. No pasás a la general. Bien. Ese es el ejercicio práctico. Achicar un poco la boleta única, porque era muy grande y le resultaba onerosa imprimirla al gobierno, otro tema. Además de también eliminar la categoría de voto en blanco, porque era una categoría que generaba problemas. Muchos votos quedaban anulados porque el electorado en general no compatibilizaba esa categoría de voto en blanco con el resto de las opciones,
no se olviden que se trata de un sistema en el cual hay que incluir una cruz para votar. Entonces, eliminando la categoría, el voto en blanco, ¿cuál es? Cuando se encuentra con la boleta y no hay ninguna cruz. Perfecto. Exactamente. Propuestas del gobierno de la provincia. Esto llega a la legislatura a 2 semanas de que se termine el periodo ordinario, con muchos temas pendientes. Seguramente esto lo habilitará para extraordinarias el gobierno, pero ya queda presentado y quiero insistir con esto, el gobierno acá está diciendo, tomen legisladores, tomen dirigentes partidarios de las distintas expresiones, resuelvan esto y entréguenoslo para que nosotros lo apliquemos el próximo 2015. ¿Listo? Sí. Clarísimo, lo explicó Fede Schianre como si estuviese tomando un vino y comiéndose una boda frente a la Laguna Setúbal, ahí en Fuegos del Litoral. Más claro, imposible. Y también un mejor momento para conversar de estos temas y de otros, por supuesto, Fuegos del Litoral. Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980 Fuegos del Litoral. El mejor menú de pescados en su escenario natural. Promoción, menú de pescados de martes a viernes al mediodía. Bueno, final de Zona Crítica, aparezco Nelson Castro moviendo las manitos acá para el cierre. No va a haber ningún consejo para la señora presidenta. Pero sí quiero comentar algo que pasó el viernes, una decisión de la política vinculado a pasar a disponibilidad a 2 policías que formaron parte de ese procedimiento alto sospechoso del camión con marihuana que había sido encontrado, en teoría, sin ningún ocupante, hace algunos días atrás, cerca de Arroyo Leyes. Bueno, la Secretaría de Control, es decir, la política, depende del Ministerio de Seguridad, esta secretaría dispuso pasar a disponibilidad a 2 policías. ¿Qué pasó? Se pudo probar en la investigación preliminar que hubo un llamado 911 al servicio de emergencia en el que una comisión policial va hacia el lugar e informa que estaba el camión y 2 personas ocupando ese camión. Es decir, ¿por qué luego se informó que había sido abandonada, que no se habían encontrado ocupantes, que no se pudo detener a nadie, si cuando la policía se dirige al lugar había por lo menos un agente que informa que en el lugar había ocupantes, que estaba el camión y que tenía ocupantes? Eso por un lado. Por otro lado, uno de los policías que está siendo investigado, que forma parte de una comisaría de la costa santafesina, estaría siendo investigado por formar parte de la banda, no por combatirla, por formar parte del grupo criminal dedicado a la venta y distribución de drogas. ¿Está claro esto? No es cualquier persona la que está siendo investigada. Y no era cualquier camioncito el que se dejó al abandono en la ruta provincial número 1. Hay 2 policías de alto rango, oficiales, que están siendo investigados por este tema. La pregunta que me surge es esta. Ustedes recordarán que el jefe y el subjefe de la Unidad Regional 1 dieron declaraciones a la prensa el domingo y el lunes. El domingo y el lunes dijeron, el camión fue encontrado abandonado y no hay detenido. Pregunta número 1, ¿se le escapó la tortuga? ¿Nadie les avisó a los jefes de la Unidad Regional 1 que había situaciones sospechosas, por lo menos para callarse la boca? O peor, y esto en el marco de la conjetura, ¿hubo alguna especie de vendetta? ¿Hubo una especie de arreglo de oficiales que decidieron presuntamente cortarse solo y no informar a la jefatura sobre un posible acuerdo económico para liberar a los ocupantes del camión? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Pudo haber existido un acuerdo económico en el lugar que está, eso se intenta probar ahora, para cobrarse una plata y permitir que la libertad express de los que estaban encima del camión? Esta situación la jefatura no se enteró o por ignorancia o no se enteró porque hubo una vendetta en el caso de haber existido. Obviamente, si esto último, lo segundo, está tan aceitado, tenemos que apagar la luz, cerrar las cortinas, cerrar la ventana y rajarnos. Bueno,
Todo esto está siendo investigado. A mí me surgen muchas dudas por qué el jefe y el subjefe mantuvieron la hipótesis del camión abandonado incluso un día después, cuando ya podían contar con mucha información de lo que había sucedido, porque ya la tenían incluso, me dicen, y por qué siguieron sosteniendo este tipo de hipótesis. Así que, por un lado, está muy bien que la política, la civilidad o los funcionarios civiles tengan el control de la fuerza policial, me parece fantástico, y la verdad que los saludo, porque hace muchísimo tiempo que por ahí uno dice, bueno, parece que están haciendo la plancha en ciertos temas. Y en segundo lugar, seguramente hubo policías, no lo puedo probar, pero estoy casi convencido que les asqueó esta posibilidad de pensar un acuerdo para liberar a narcotraficantes, un acuerdo económico. Y por este asco que sienten los policías de a pie, con los que hablábamos con Rubén Sala hace un ratito, los que honran el uniforme, los que no hacen ninguna recaudación ilegítima en el barrio o en cualquier lugar, son los que muchas veces terminan beneficiando y depurando a la policía hacia adentro. Bienvenidos estos policías que fueron valientes y que declararon lo que vieron y no lo que estaba en el acta, y bienvenida a la fuerza de la política por auditar a las fuerzas de seguridad. Ahora yo quiero saber por qué sostuvieron la misma versión jefe y subjefe de la policía hasta 48 horas después de ocurrido el hecho. O no tenían información, que es gravísimo, o tenían una información muy rara, digamos, por ponerle comillas y por denominarla de alguna manera. Así que este es el mensaje de despedida. No va a haber ningún mensaje para la señora presidenta como hace Nelson Castro, pero sí para replantearse por qué la jefatura de la policía actuó como actuó en esa oportunidad. Nos vemos en 7 días aquí en Zona Crítica, en Somos Santa Fe y Somos Paraná. Chau.